A contramano. El Observatorio Global Forest Watch actualiza año a año el ranking de deforestación. Lo sacó hace poquitito y vamos a ver cuáles son las tendencias generales. Tenemos sospechas espantosas al respecto, pero vamos a ver si las confirmamos. Y cuál es la posición de Argentina y de Latinoamérica en general. Tenemos el lujo de contar con Manuel Jaramillo, que es ingeniero forestal, director general además de la Fundación Vida Silvestre Argentina, para que nos cuente estas cosas. ¿Cómo te va, Manuel? Simón te saluda. Hola, Simón, buenas noches, un gusto saludarte a vos y a la audiencia, como siempre, un gran placer. Totalmente, para nosotros también. Buenas noches, querido. Bueno, a ver, contanos esto, la tendencia general, nuestra posición, la tendencia de Latinoamérica. Estamos realmente complicados, ¿no? O sea, la deforestación no se detiene, principalmente en lo que se consideran los frentes de deforestación, muchos de ellos en Asia, otros obviamente en América Latina, principalmente en lo que es la región amazónica, y en Argentina ha afectado la parte argentina de lo que es el Gran Chaco americano, podríamos considerar que es el Gran Chaco argentino, principalmente en las provincias de Formosa, Santiago del Estero, Salta y Chaco, ¿no? Y esto viene aparejado a una pérdida enorme de biodiversidad, a una alta liberación de gases de efecto invernadero que estaban almacenados en estos bosques que se pierden, y en general también a una disminución fuerte de la biodiversidad, de la protección de los recursos hídricos que generan estos bosques, y de medios de vida para muchas comunidades locales y pueblos indígenas que viven en y de los bosques nativos, no solo en Argentina, sino en el mundo, ¿no? Yo creo mucho en esto de hablar de las cuestiones básicas, porque el ciudadano medio se la pasa hablando de cuestiones que yo creo que no dominan lo más mínimo, pero sin saberlo, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la deforestación y las inundaciones, Manuel? Sí, bueno, para intentar graficarlo, tenemos en cuenta que los bosques, en realidad los ecosistemas naturales, también pueden ser los pastizales naturales o los humedales, actúan como una especie de esponja, ¿no? O cuando llueve mucho, el agua que pega en las hojas y en las ramas va cayendo, va escurriendo hacia el suelo de una forma mucho más lenta. El bosque frena el impacto de las gotas de lluvia, facilita que se dosifique mucho más la llegada del agua al suelo y le permite al suelo tener más capacidad de absorción del agua. O sea, le permite al suelo actuar como una esponja que va incorporando el agua lentamente a las capas subsuperficiales. A su vez también, en las regiones donde hay bosques, los sistemas radiculares generan muchos intersticios en el suelo que permiten que ese agua entre más profundamente en el suelo y se incorpore a las napas, y entonces sea menos la cantidad de agua que escurre hacia los arroyos, hacia los ríos, y que luego llegue a las partes planas donde puede generar inundaciones. Esta dosificación que hacen los bosques y otros ambientes naturales del agua contribuye a reducir el impacto de las inundaciones, pero también de las sequías, porque hace disponible el agua por mucho más tiempo y de forma mucho más prolongada que cuando el agua llega rápidamente a los ríos y termina en los mares o los lagos, cuando son cuencas internas, generalmente. Así que bueno, es esa, ¿no? O sea, la función de disminuir el impacto de la gota de lluvia y facilitar la escorrentía subsuperficial que facilita el acceso al agua en diferentes momentos del año. Fabuloso lo que dijiste, porque desde el sentido común, que básicamente es el que termina reinando, por más triste que sea, suena muy raro que sirva para las sequías y también para las inundaciones, ¿no? Porque parecen fenómenos opuestos. Sí, ahí justamente es interesante, insisto, por esto de los bosques, pero también los otros ambientes naturales, son en general reguladores, ¿no? Son reguladores del clima, son reguladores de la biodiversidad y son reguladores de los sistemas hídricos. Por alguna razón, la naturaleza, que se dice que es sabia y que se desarrolla en este planeta desde muchísimo antes de que la especie humana llegara, ha puesto cada cosa en su lugar y ha permitido justamente el desarrollo de diferentes ecosistemas en los lugares donde es más apropiado según las condiciones climáticas y ecológicas, ¿no? Intentar modificar eso de una forma un poco abrupta, como ha hecho la humanidad desde su existencia, pero principalmente en los últimos 200 años, está generando impactos muy fuertes, porque lo estamos haciendo a una velocidad tan rápida
que no hay forma en la cual los diferentes elementos de los ecosistemas, principalmente las especies vegetales y animales, se puedan adaptar y puedan dar las respuestas necesarias que tienen que ver con estos años, cientos, miles, millones de años de evolución que han tenido el planeta. Sí, sí, que nosotros estamos tratando de tirar a la basura, ¿no? Sí, realmente bueno, la actitud de la especie humana está siendo un poco, o sea, no estamos haciendo gala de nuestra supuesta inteligencia, o al menos no estamos usando nuestra inteligencia para aplicar conceptos sabios, ya que estamos justamente destruyendo el único planeta en el cual podemos existir. Hemos alcanzado hace poco el no menor número de 8.000 millones de personas que habitamos el planeta, cada vez con mayores requerimientos, cada vez con mayores expectativas de consumo, en un sistema económico que nos obliga a crecer ilimitadamente desde el punto de vista de las variables económicas para poder mantener el sistema, y lo hacemos siempre a costa de ni siquiera de los mismos recursos que tenemos, de los cada vez menos recursos naturales que vamos teniendo, ¿no? Me imagino que está medida la superficie forestada, por llamarla así. ¿Cómo ha evolucionado en este año en función de años anteriores? Sí, ahí tenemos, es importante destacar esto, ¿no? O sea, para el común de la gente que por ahí no está involucrado en estos temas detallados, a veces se tiende a confundir la superficie forestada con la cantidad de bosques. Y esto sí quisiera un poco hacer un pequeño ahí, una diferenciación. Por favor. Cuando hablamos de bosques nativos, estamos hablando de los bosques que naturalmente existían en el planeta antes de que nosotros empezáramos a intervenir. Son los que principalmente han sido quitados, transformados, deforestados o degradados para establecer otras actividades productivas que la humanidad ha considerado más relevantes, más rentables, más importantes. Cuando hablamos de forestaciones, ahí también incluimos las plantaciones que se realizan en muy pocos casos con especies nativas, con fines de restauración, con establecimiento de sistemas agroecológicos, y en la mayoría de los casos con especies exóticas preparadas para dar respuesta rápida. Son plantaciones que no se diferencian mucho de una plantación de trigo o de maíz, se diferencian porque son de más largo plazo y porque cumplen durante su ciclo una parte de los servicios ambientales que pueden generar los bosques nativos, pero que están preparadas para ser cortadas. En el caso de pinos y eucaliptus, para que les dé una idea, en la Mesopotamia argentina los eucaliptus se cortan a los 7 años para abastecer plantas de pasta de papel, o los pinos pueden esperarse un turno de 12, 15 años si son bien manejados para generar madera de construcción principalmente, o de mueblería, o para madera para tableros que se utilizan también en construcción o mueblería. No es una actividad que esté mal, ni mucho menos, pero a veces esas plantaciones se realizan en ambientes naturales como pastizales o humedales que son modificados, y estos árboles, si bien tienen en un momento una parte de lo que son los sistemas, los servicios ecosistémicos que producen los bosques, adolecen generalmente de los elementos de biodiversidad, adolecen generalmente de los elementos vinculados a la regulación del régimen hídrico, o al menos no tienen las mismas características. Pero yendo a superficies, y un poco por ahí me voy a concentrar en los datos de Argentina, hace poco se conoció el informe 2021 que desarrolló la Dirección Nacional de Bosques, y da cuenta de que se han perdido 205.000 hectáreas de bosques nativos solo en 2021, que la mitad de esa superficie que se ha perdido ha ocurrido en áreas de categoría roja y amarilla de la Ley de Bosques en las diferentes provincias, lugares donde la deforestación está prohibida. Contá qué es el sector rojo, qué es el sector amarillo según la Ley de Bosques. Bien, desde hace ya 15 años tenemos una ley de bosques, que es una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental, que ha solicitado, ha mandado a cada una de las jurisdicciones, especialmente las provincias, a desarrollar un ordenamiento territorial de bosques nativos que define según 3 categorías: la roja, donde solo se puede hacer conservación y actividades de turismo de mínimo impacto e investigación; la amarilla, donde se puede hacer manejo forestal sustentable, extrayendo productos forestales madereros y no madereros, pero sin cambiar el uso del suelo, sin deforestar; y la verde, donde está permitido el cambio de uso del suelo, donde se puede deforestar para otras actividades productivas, previo estudios de impacto ambiental y regulaciones específicas, ¿no? Entonces, la única parte de los bosques nativos
Se clasificó en ese momento que había aproximadamente 50 millones de hectáreas de bosques nativos, cuando se sumó los bosques declarados por todas las jurisdicciones. Aproximadamente 10 millones de hectáreas son de categoría verde, y esa categoría es la que se puede desmontar. 35 millones de hectáreas son de categoría amarilla, que están condenadas de alguna forma al manejo por el sustentable, y unos 5 millones de hectáreas son de categoría roja en el país, ¿no? Y esta deforestación que te decía, aunque está prohibida en la categoría roja y amarilla, ocurre en casi 100.000 hectáreas que se perdieron en el año 2021. La mitad de la deforestación del año 2021 fue en áreas donde está prohibido, y eso es un indicador de la falta de voluntad política, la falta de capacidad de control y fiscalización, la falta de la figura de delito penal ambiental y la falta de fiscalías ambientales que puedan dar cuenta, investigar y llevar a la justicia a los deforestadores ilegales, y sobre todo también la falta de implementación de una ley de bosques que está muy poco capitalizada y que no está dando los recursos también para hacer estos controles, estos monitoreos y para la restauración de las áreas degradadas y quemadas que están obligadas por la ley de bosques también. Sí, es una ley, alguna vez hemos hablado de ella, es una de las leyes más ignoradas de la Argentina. A ver, hay otras peores. Esta, dentro de todo, en estos 15 años ha tenido algunos avances significativos. Como te decía, las provincias han logrado hacer sus ordenamientos. Hay una mejor gestión de los bosques nativos en relación a la que había antes. La deforestación se redujo desde la sanción de la ley, pero le falta mucho para poder tener una implementación plena, completa, y que finalmente la lleve a lograr sus objetivos. Y de alguna manera hay algunos sectores, a veces productivos, a veces políticos, que están bregando porque la ley falle y siga fallando para luego poder desvirtuarla y transformarla en una ley distinta que quizás facilite aún más los desmontes en el país. Y esto es un error, porque perder bosques nativos, más allá de los productos forestales madereros y no madereros que se pueden obtener de ellos, es perder mayor regulación del clima, mayor presencia de biodiversidad que interactúa con la polinización, mayor protección de las sequías y las inundaciones, y sobre todo también stock de carbono almacenado que tiene que ver no solo con nuestros compromisos internacionales, sino también con la propia regulación del clima y el impacto que el cambio climático genera sobre nuestra propia producción agrícola y ganadera, por ejemplo. Interesantes los matices que nos diste. Y nosotros tenemos entendido, a ver, si es que lo sabes, contanos, que son grandes grupos económicos los que llevan adelante la deforestación, no son pequeños artesanos, cazadores, recolectores que sacan un poquito cada uno y suman terribles cifras luego. Son grandes empresas. Sí, hay de todo, ¿no? Yo creo que en primer lugar sí es cierto que hay una deforestación, principalmente en la región chaqueña, muy movilizada casi por una especulación inmobiliaria. La gestión actual de la Dirección Nacional de Bosques realizó a principio de su gestión un informe que se llama Deforestación, Causas y Efectos, y daba cuenta de que entre el año 2007 y 2017 se habían deforestado se habían habilitado para el cultivo, no solo deforestados, sino también pensando en áreas pastizales y humedales, alrededor de 650.000 hectáreas. Y en el mismo periodo se habían abandonado del cultivo aproximadamente 450.000 hectáreas. Eso quiere decir que por cada 3 hectáreas nuevas que se habilitan, se abandonan 2. ¿Y cuál es la explicación de esto? La explicación de esto está vinculada en que por cuestiones de mercado, por cuestiones de especulación inmobiliaria, pareciera ser un negocio habilitar nuevas áreas que luego no lo son, porque justamente como no son suelos de actividad agrícola, como no tienen justamente la posibilidad de mantener áreas productivas de largo plazo, se tienen que abandonar. No necesariamente las áreas abandonadas son las mismas que las deforestadas, eso es otro valor importante tener en cuenta, ¿no? Pero esto da cuenta de que las malas prácticas agrícolas que llevan a la pérdida de capacidad productiva de una importante superficie son las que motivan la decisión y la motivación por habilitar nuevas. Y esto generalmente lo hacen grandes grupos
A veces por ahí no directamente, pero sí lo hacen traccionando la demanda. Hoy tenemos una sección de traders o acopiadores, que son los que compran la producción de medianos productores, que quizás tengan 500, 1000, 2000, 3000 hectáreas. Esas son condiciones de medianos productores para Argentina, y que son los que traccionan justamente, generando la demanda, el comportamiento de estos productores que van operando en territorio. Y sí puede existir también, en el caso de la deforestación del 2021, un impacto fuerte, los incendios forestales. Principalmente en la región patagónica, los incendios del 2021 fueron responsables de casi el 30% de la deforestación. Y en esos casos también la ley de bosques manda que deban ser restaurados y mantener la categoría de ordenamiento territorial roja, verde o amarilla que tenían luego de extintos los incendios. Y eso no ha ocurrido de ninguna manera. Alguna vez he leído que la gente que se debe ocupar de controlar la deforestación es muy escasa en comparación con la tarea que tiene asignada. ¿Es así? Uno solo para controlar hectáreas y hectáreas y hectáreas de bosque que no debería deforestarse. Sí, sin duda los recursos para el control, la vigilancia, el monitoreo de los bosques nativos han sido escasos siempre, han mejorado con la ley de bosque, pero siguen siendo todavía muy exiguos. Igualmente, más allá de personas, hoy tenemos, afortunadamente la tecnología nos permite casi ver la deforestación en tiempo real. El Ministerio de Ambiente ha desarrollado un sistema que se llama Sistema de Alerta Temprano, que entrega cada 15 días información a las provincias de los puntos del mapa que parecieran ser deforestaciones tanto legales como ilegales, ¿no? Y es responsabilidad de las provincias, para eso tienen y deberían tener más fondos de la ley de bosques, realizar el monitoreo en mayor detalle y luego, si es necesario, el terreno. Es ahí donde justamente faltan no solo personas, sino también vehículos en condiciones, y esos vehículos con el combustible necesario para poder ir a hacer rápidamente las constataciones en terreno y, en todo caso, elaborar las actas de infracción correspondientes. Y si tuviéramos una figura de delito penal y si tuviéramos fiscalías ambientales, dar curso a la acción judicial que luego implique una sanción en la medida necesaria para prevenir y de alguna forma desmotivar este tipo de acciones en contra del ambiente, que son acciones que son en contra de todos los ciudadanos, ¿no? Y como bien decías vos, esos números están todavía muy en rojo y tiene mucho que ver con la falta de financiamiento apropiado para la ley de bosques. Clarísimo, como siempre, muy útil todo lo que nos contás. ¿Querés agregar algo para cerrar la charla de hoy? Sí, básicamente vinculado a los bosques en Argentina, ahora el 28 de noviembre, hace pocos días, se cumplieron 15 años de la sanción de la ley de bosques. Esta ley es emblemática para el país y es un modelo, podríamos decir, de gestión aún para varios países latinoamericanos. Sin duda, su nivel de implementación ha estado asignado por la falta de asignación presupuestaria y por la falta de voluntad política, pero es increíble cómo en este tiempo se han logrado jerarquizar los bosques nativos, se ha logrado mejorar la capacidad de control y fiscalización que tienen las provincias, la cual sigue siendo muy mala, pero es mucho mejor que hace 15 años atrás, y se redujo principalmente entre el año 2014 y 2017 drásticamente la deforestación en el país, cuestión que llevó a la Nación a poder pedir un pago por resultados en los mecanismos de reducción de emisiones por deforestación evitada de la Convención de Cambio Climático y que hoy se está implementando justamente para mejorar la gestión de los bosques. ¿Qué quiero decir con esto? Nos falta muchísimo, pero estamos mejor de lo que estábamos antes de la ley de bosques y debería ser responsabilidad de toda la comunidad, tanto política como técnica y las organizaciones de la sociedad civil, bregar por la plena implementación de esta ley. Así que ese debería ser el camino para el 2023 y esperamos para los próximos años para lograr una ley consolidada que se implemente en el territorio y que alcance los objetivos para los cuales fue diseñada. Brillante, clarísimo, Manuel. Te agradecemos la charla y tendremos muchas más en el futuro. Un abrazo grande. Dale. Importante, primordial.
Escuchá A Contramano. Hablamos de cosas re importantes. A Contramano.